Bueno, buenos días a todos. La mayoría ya los saludé. Estamos arrancando una nueva clase. Y esta clase la arrancamos empezando tema nuevo. Hoy vamos a empezar el tema 7, que se llama Diseño de un CPU, un procesador de ciclo único. Como siempre arrancamos la clase repasando los conceptos clave de la clase anterior. La clase pasada empezamos viendo RB32C, que es una extensión, la extensión C de Lisa del RISC-V, que es una extensión cuyo objetivo es minimizar el tamaño de los programas, el espacio, minimizar el tamaño que ocupan los programas en memoria. Es una extensión bastante útil, bastante usada, además, y cuya idea central, digamos, es hacer un mapeo uno a uno de todas las instrucciones del núcleo base, que es RB32I. También puede ser de RB64I. Es un mapeo de todas las instrucciones esas en instrucciones nuevas que tienen un formato de instrucción más corto, o sea, son instrucciones en 16 bits. ¿Cómo lo hacen? Bueno, limitando la cantidad, el tamaño de las constantes que pueden usar, limitando la cantidad de registros que pueden usar, sobreescribiendo un operando, o sea, no usando 3 operandos, sino 2 operandos, y de esa manera logran mapear todas las instrucciones de la base en una extensión, una versión comprimida. De esa manera logran reducir bastante, más o menos un 25%, el tamaño de los programas que usan, lo cual es muy útil para tanto sistemas embebidos como para los otros sistemas en general. Entonces hace que esta instrucción sea bastante usada, pero no siempre, porque no todo el mundo la puede requerir o la puede necesitar, pero es una extensión bastante común, digamos. Y terminamos, o sea, no terminamos, sino terminamos esa parte, digamos, de ver el ICE RISC-V con la conclusión de que en general cumple con todos los criterios que habíamos definido en el tema anterior, en el tema 5, de cómo diseñaríamos un ISA. Es bastante eficiente y es bastante orientado a performance y es bastante flexible. O sea, tiene o sea, cumple con muchos de los criterios de diseño que nosotros habíamos determinado como cosas importantes o cosas deseables que puede tener un ISA. Y después les conté yo un poco lo que es el ISA del X86, que es un ISA bastante diferente en su concepción y cómo fue diseñado, ya que tiene un estilo que es incremental y que está totalmente marcado por compatibilidad hacia atrás. O sea, un ISA que tiene muchos años, eh, entonces fue diseñado con otros criterios, con otros estilos de diseño, y sin embargo aún hoy sigue funcionando, siendo muy exitoso. Es uno de los dos ISAs dominantes del mercado, pero tiene otros parámetros, y lo que les quería mostrar es que a pesar de tener otros parámetros de diseño, igual es muy utilizado y sigue siendo muy exitoso. Es un ISA que es muy complejo en todo sentido, digamos, porque el hecho de que sea incremental significa que las cosas se fueron haciendo sobre la marcha, por decirlo así. Es un ISA que maneja pocos registros, tiene muchos modos de direccionamiento. La clave está en que todas las instrucciones de ISA se traducen en lo que se llaman microoperaciones. Y esas microoperaciones son realmente implementadas en los procesadores como si fueran instrucciones de RISC-V o instrucciones similares de RISC. En el sentido de esas microoperaciones, esas son las que son implementadas eficientes, orientadas a performance y todo lo demás que vimos. Y evidentemente habrá en la decodificación de la instrucción es cuando se hace esta traducción de instrucciones a microoperaciones. Y la idea también es que los compiladores ayuden a evitar esas instrucciones más complejas y más o menos se utilicen las instrucciones simples que puedan ser traducidas en microoperaciones
simples. Y de esa manera, los procesadores que implementan el ISA del x86 logran tener buena performance. Terminamos la clase pasada viendo que es importante aún hoy tener conocimiento del lenguaje ensamblador. No para todo el mundo, por supuesto, pero sí para los ingenieros en computación, porque son ellos los que van a poder hacer mejores programas, porque van a tener conocimiento de cómo es el hardware que está por debajo, o los que van a poder escribir el software de base de compiladores, sistemas operativos y demás que alguien los tiene que hacer, alguien los tiene que escribir, para que todos los demás los puedan usar. ¿Preguntas referidas a la clase pasada? Ahí vi que llegó Benjamín, el otro Benjamín. Estamos listos como por un quiz. Ah, no, es cierto que Gonzalo me ha dicho que no. Arrancando con el tema 7. Fíjense cómo vamos con el cronograma. Ya hemos terminado lo que es el segundo bloque. Todos los 3 primeros temas eran lo que es la introducción. Los segundos 3 temas eran lo que es centrados en el ISA, en la arquitectura de set de instrucciones. Y ahora vamos a arrancar con los 5 temas finales, digamos, que ya derivan en el parcial, que tienen que ver con el diseño de procesadores en sí. Así que sí, Rosalba dice en el chat, ya falta poco, ya estamos a 3 semanas. En el chat Santiago dice que el que dice pipeline avanzado no me gusta. Vamos hacia ahí, digamos. Ya nos falta tanto. Pero hoy vamos a empezar con lo que es el diseño de un procesador de ciclo único. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a hacer un repaso, espero que rápido, de componentes combinacionales y componentes secuenciales. Acá hay que ver que se acuerdan de la materia de diseño lógico, creo que es, un poco de sistemas con micro. Vamos a ver lo que es metodología de clocking, cosas que ustedes ya también las deberían saber. Vamos a ver cómo son los pasos para diseñar un procesador. Vamos a hacer una receta para ver cómo podemos hacer. Y vamos a empezar a seguir esos pasos para construir un camino de datos. Una vez que tengamos nuestro camino de datos, vamos a diseñar el control. Y una vez que tengamos todo, el camino de datos y el control, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a el timing del procesador que hicimos. Ahora, este tema sí lo vamos a seguir bastante al pie de la letra de lo que es el capítulo 4 del libro. Entonces, los temas recomendados son el 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, son todas las secciones. Y además que repasen algunos apéndices. Está, por ejemplo, la sección A3, A7 y A11, sobre qué tienen que ver con lógica combinacional, relojes y metodologías de timing, digamos. No les va a venir mal el repaso para que todos estemos hablando el mismo idioma. Entonces, ¿cómo venimos hasta acá? En los primeros temas yo les conté cuáles eran los componentes básicos de una computadora. Y entre los 5 componentes principales, 2 de ellos eran el camino de datos y el control. Entonces, ahora nos vamos a poner el foco en los próximos temas, digamos, todos los temas que vienen, van a poner el foco en esos 2 componentes principales de cualquier computadora. Vamos a trabajar mucho sobre camino de datos y control. Después vimos en los temas siguientes performance. Vimos que es uno de los criterios fundamentales, junto a consumo de energía y a costo de diseño de procesadores. Y vimos que la ecuación fundamental para performance estaba dada por la ecuación de tiempo de ejecución, porque la performance es inversa al tiempo de ejecución. Cuanto menor sea el tiempo de ejecución, mayor será la performance. Y la ejecución de tiempo de ejecución está dada por el producto de 3
factores fundamentales, que son la cantidad dinámica de instrucciones que se ejecutan, la cantidad de ciclos promedio por instrucción que requiere cada instrucción, y la duración de cada uno de esos ciclos del procesador. Vimos en general que la cantidad de instrucciones es la cantidad de instrucciones dinámica, no la cantidad de instrucciones estáticas, o sea, lo que realmente se ejecutan, no lo que se escriben, y está determinada por cuestiones como está influenciada en realidad por cuestiones como el ISA y el compilador. Y vimos que a su vez CPI y tanto CPI como T son influenciados por el camino de datos. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos trabajar en el camino de datos para mejorar CPI y mejorar T. Eso va a ser el foco de los próximos 4 o 5 temas que quedan por delante. Benjamín pregunta en el chat si vamos a ver el control. Vamos a ver esa famosa MEF que nos mencionaba en el micro. Sí, vamos a ver el control y vamos a ver algo así como esa famosa MEF que les mencionaba en el micro. Vamos a ver que hay varias maneras de hacer el control. Una de ellas es la famosa MEF que les mencionaba en el micro. Pero acá vamos a empezar de otro camino, digamos, y vamos a llegar hasta ahí, digamos. Vayan, espero que haya un poco de ansiedad, por lo menos en Benjamín, pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir tranquilo para que todos los puedan seguir, digamos. ¿Cuál va a ser el objetivo de este tema puntualmente? Vamos a tratar de diseñar un camino de datos que sea simple, que ejecute todas las instrucciones en un solo ciclo de reloj. O sea, ¿se acuerdan cuando ustedes habían visto en sistemas con micro, hacían distintas transferencias en un T, todo? Bueno, ahora vamos a hacer que toda la ejecución de una instrucción demore un ciclo de reloj. Dicho de otra manera, eso vamos a intentar hacer un procesador cuyo CPI sea igual a 1. O sea, que el promedio, o sea, que todas las instrucciones demoren un ciclo, entonces el CPI promedio va a ser de un ciclo. ¿Estamos? Si tiene problemas este procesador, puede que las tenga, pero las vamos a ver al final. Con que nosotros diseñemos un camino de datos y que ejecute todas las instrucciones en un ciclo, va a ser el objetivo y vamos a estar bastante conformes cuando logremos cumplir con ese objetivo. Después vemos los problemas que tiene. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se ha generado la suficiente ansiedad? ¿Están despiertos o...? Yo sé que es lunes, pero es importante que estén despiertos hoy día. Vamos con el repaso, que esto es fácil. A ver cómo les va. Vamos a empezar con un repaso de componentes combinacionales. ¿Qué son los componentes combinacionales? Son todos aquellos dispositivos en los cuales la salida es función únicamente de su entrada. ¿Está claro ese concepto? En el cual ustedes ponen son cajas negras en las cuales ustedes les ponen ciertos valores a la entrada y después de un determinado retardo, porque todos los componentes tienen un retardo, eh, esos dispositivos combinacionales muestran un resultado en la salida y lo importante es que ese resultado es función únicamente de las entradas. Entonces, cuando ustedes cambian el valor de las entradas, esperan un cierto retardo nuevamente y obtienen un nuevo valor, o el mismo valor según cuál sea la función, pero van a obtener un valor diferente o se va a actualizar el valor de la salida, ¿no? Lo que sí es que las entradas y las salidas pueden ser de múltiples bits. O sea, nadie dice que un componente combinacional pueda ser de entradas de 1 bit. Pueden ser de 2 bits, 4 bits, 1 bits, 32 bits, 256 bits, lo que sea, ¿no? Lo importante es que son siempre las salidas función únicamente de las entradas. Por ejemplo, yo voy a dibujar acá componentes, voy a hablar de componentes, algunos tendrán entradas de pocos bits, otros de más, pero recuerden siempre que pueden ser de las entradas de cualquier tamaño. Compuertas, todos ya conocen las compuertas,
Ahí vamos a utilizar ahora una AND, pero puede ser cualquier compuerta lógica, OR exclusivo, NOR, NAND. Ya todo el mundo ya a esta altura del partido conoce las compuertas, conoce los símbolos lógicos. Si no se los acuerdan, mi recomendación es que los repasen. Las tablas de verdad también, que es lo que hace cada una. Tenemos otros componentes que son un sumador. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá tenemos dos entradas, A y B, que les repito pueden ser de múltiples bits, y la salida es la suma aritmética de esas entradas. Suele tener una salida que también carry. Ustedes ya deberían conocer lo que es un sumador completo a esta altura del partido. ¿Es así? ¿Todos conocen lo que es un sumador? Después tenemos un multiplexor. Un multiplexor es un componente que está acá, que básicamente recibe dos entradas de datos, de vuelta pueden ser de múltiple cantidad de bits, y una señal de control, una entrada de control, que lo que hace esta entrada de control es elegir cuál de las dos entradas de datos pasan a la salida. Y este dispositivo, en general nosotros lo usamos mucho para seleccionar cuando tenemos que elegir un destino entre dos o más posibles fuentes. Y esto se usa porque en general no se pueden conectar así nomás los cables, porque si conectamos así nomás los cables, generalmente hacemos un cortocircuito. Entonces, de vuelta acá, estas entradas de datos pueden ser de cualquier cantidad de bits, lo mismo que la salida, o sea, la cantidad de bits que ustedes tengan en cada una de estas entradas va a ser igual a la cantidad de bits que tengan en la salida. Y esta entrada de control, simplemente lo que va a hacer seleccionar, va a ser depender de cuántas entradas tengan acá el multiplexor. Si tienen dos entradas de datos, va a haber un bit de control. Si tienen cuatro entradas de datos, va a haber dos bits de control. ¿Se acuerdan todo lo que es un multiplexor? Perfecto. Y después hay una ALU, que básicamente es un sumador, pero potenciado. La idea es que ustedes van a tener también dos entradas de datos, A y B de vuelta pueden ser de cualquier cantidad de bits. Van a tener una salida de la misma cantidad de bits que la entrada. Y la idea es que acá ustedes tienen lo que diferencia la ALU de un sumador, que un sumador solamente suma, y una ALU ustedes tienen entradas de control de, llamémosle, función. Entonces, la idea es que ustedes pueden, según la función que ustedes le especifiquen acá en estos bits de control, la ALU va a hacer alguna función aritmética, que puede ser sumar, puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una operación de AND, alguna operación lógica, una OR, que haga sobre las entradas, o, no se me ocurre, puede ser quizá alguna multiplicación, quizá alguna división, si es una ALU un poco más compleja. Entonces, la idea es que es parecido a un sumador, pero van a tener otro campo de acá de función y esa función les va a permitir seleccionar cuál va a ser la operación aritmética o lógica que se va a realizar sobre los operandos de entrada para mostrar el resultado en la salida. ¿Dudas con respecto a los componentes combinacionales? Esos básicamente son los únicos componentes combinacionales que vamos a usar por ahora. Con eso nos vamos a dar maña. Sí es importante tener un detalle con respecto a los componentes combinacionales, que nos llevan a definir lo que es una metodología de clocking. ¿Qué es una metodología de clocking? Nos define cuándo ciertas señales pueden ser leídas y cuándo pueden ser escritas. Y todos componentes combinacionales tienen cierto retardo en general, entre, entre que uno les coloca valores válidos en las entradas y obtiene un valor válido en la salida. Y la idea es que nosotros vamos a colocar algún componente combinacional siempre entre dos componentes que se encarguen de almacenar el estado.
Entonces, lo que suceda entre esos dos estados, que van a ser, digamos, los que mantienen el estado antes de la lógica combinacional y después de la lógica combinacional, la idea es que todo eso va a suceder en un ciclo de reloj. ¿Sí? Entonces, esta lógica combinacional va a tomar los datos de un elemento de estado, que después lo vamos a definir, y va a entregar sus resultados y se van a grabar en un elemento de estado. Todo eso es lo que para nosotros tiene que suceder entre dos flancos iguales de un ciclo de reloj. Entonces, cuanto más cosas pongamos aquí en esta lógica combinacional, me va a hacer que más largo sea este ciclo de reloj. ¿Se entiende? Porque nosotros queremos que, es parte del objetivo, que queremos ahora que toda nuestra lógica combinacional se produzca y ocurra en un único ciclo de reloj. Entonces, lo importante es que la duración de ese ciclo de reloj va a estar determinada por el retardo combinacional o el máximo retardo combinacional que tengamos nosotros en nuestro circuito. ¿Se entiende eso? Es un concepto importante que ustedes lo deberían más o menos tener de algún lado, pero lo vamos a ver al final cuando tengamos hecho todo este circulito. Vamos a ver que ahí es lo que me define mi duración del ciclo del reloj. Ahora, es posible que este elemento de estado sea leído y escrito en el mismo ciclo. O sea, no tienen por qué ser dos cosas diferentes realmente. Puede ser que esto sea una realimentación, digamos, y que el elemento de estado sea leído y escrito en el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque lo importante es que se actualice en un flanco. O sea, este elemento puede ser el mismo, y ustedes en el flanco positivo se actualiza, luego se lee, se usa y se va a escribir con un valor nuevo al final del ciclo, pero puede ser de vuelta el mismo elemento. No hay ningún problema ni ninguna ambigüedad con eso. Simplemente está puesto acá como dos elementos diferentes para que ustedes eh, visualicen, digamos, de alguna manera más simple lo que es el ciclo del reloj. Pero podría ser el mismo elemento, no hay ningún problema con ello. Entonces, vamos a ver los componentes secuenciales. Ahí me he quedado perdido el grafiquito. Pero, ¿qué son los componentes secuenciales? O dispositivos secuenciales. Son aquellos que almacenan información sobre su estado. ¿Y eso qué implica? Implica que la salida ya no depende únicamente de su entrada, sino que las salidas de los componentes secuenciales dependen de su entrada y de su estado anterior. ¿Está claro? Dependen del estado en el que están y de las entradas en las que reciben. Entonces, de esas dos cosas van a generar una salida. Ahí en el chat hay una pregunta de Benjamín que dice, pero si se tiene que escribir y leer al mismo tiempo un elemento, ¿cuándo se lee y cuándo se escribe? Se perdería información si no se hace una cosa después de la otra. Es que en realidad no es que se escribe y se lee al mismo tiempo. O sea, vamos de vuelta. Te voy a poner de vuelta la diapositiva anterior. Yo lo que dije acá es que estos dos elementos de estado pueden ser el mismo. Pero no es que se leen y se escriben al mismo tiempo. Se van a escribir, eventualmente se van a actualizar en un flanco del reloj. Entonces cuando vos actualices acá, cosa que ya lo vamos a ver en minutos, vos después lo podés leer y lo podés trabajar durante todo el ciclo del reloj. Y vas a tener todo el ciclo hasta que vuelva a escribirse y actualizarse. ¿Me explico? Y ahora vamos a ver realmente cómo funcionan los componentes secuenciales. De vuelta, la idea es que las salidas de estos componentes dependen de sus entradas, al igual que los convencionales, y además del estado en el que se encuentran. Entonces, acá ya o sea, se diferencian justamente en eso de los combinacionales. Ya su salida no depende únicamente de las entradas, sino que dependen de las entradas y de qué
de cuál estado están en este instante. Entonces recuerden, por ejemplo, un contador, que es un ejemplo típico. Va a depender su salida de en qué número está contando actualmente y cuál sea la entrada que reciba, si le dicen seguir contando, un clock, o está activo, o contar para arriba o contar para abajo, según las distintas cosas. Pero la salida depende ya de dos cosas: de su estado, para lo cual necesitan almacenarlo de algún modo, y de las entradas. ¿Cuáles son los componentes más simples y más básicos que vamos a ver? Hay varios, pero nos vamos a focalizar en algunos. Lo más comunes son los registros. ¿Qué son los registros? Básicamente son un conjunto de flip-flops tipo D. Hay varios tipos de flip-flops, nosotros vamos a entrar en el tipo D, son los más comunes también. Y la idea es que además son flip-flops tipo D que tienen un clock, porque hay algunos que capaz que ustedes recuerden que no tenían clock. Y la idea de estos registros es que usan una señal de reloj para determinar cuándo actualizan el valor que tienen almacenado. Entonces aquí tienen más o menos un dibujito que se deben acordar. Y la idea es que ustedes tienen acá, estos son flip-flops actualizados por flanco. Normalmente son flancos, en este caso yo les dibujé positivos, pueden ser negativos también. Y la idea es que tienen una entrada de datos, una salida, y que cuando llega un flanco del reloj, se toma ese valor que tienen a la entrada y se actualiza el valor a la salida. Y el valor ese de la salida se mantiene constante hasta que llegue un nuevo flanco positivo, un nuevo flanco igual, digamos, del reloj. En ese momento se toma el valor que está en la entrada y se actualiza la salida. Estos registros también tienen un pequeño delay, o sea, como todo dispositivo, que es que, digamos, no es inmediato, no es totalmente inmediato la propagación de los datos de entrada, desde la entrada hasta la salida, una vez que llega el flanco, sino que hay un pequeño delay. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan todo lo que era un flip-flop D? Y con ello hacemos un registro. Que sí, dice Benjamín. ¿Los demás? Gonzalo dice, bueno, no me acuerdo cómo funcionaba el D. Funcionaba exactamente como te acabo de contar. O sea, básicamente era propagar la señal que se recibía en la entrada de datos a la salida cuando llegaba la señal del reloj. Eso, o sea, yo le estoy haciendo un pequeño repaso, digamos. No necesitan mucho más. No me importa cómo está construido por dentro. No me interesa cuál es la tabla de verdad estrictamente de los estados del flip-flop D. Simplemente funciona. Me interesa que se acuerden del funcionamiento. O sea, cuando llega un flanco, el valor de la entrada pasa a la salida. La salida, haga lo que yo haga en el medio, o cambiar los valores de entrada, todo se mantiene exactamente igual hasta que llega el siguiente flanco del reloj. Cuando llega el siguiente flanco del reloj, vuelve a cambiar el valor de la salida, tomando el que estaba propagando, digamos, la salida, el valor que estaba en la entrada. Eso es lo importante que tienen que recordarse. Y la otra es que con un montón de registros tipo, un montón de flip-flops iguales tipo D, hago un registro que puede tener que cada flip-flop almacena un bit. Entonces, si quiero un registro de 8 bits, pongo 8 flip-flops. Si quiero un registro de 32 bits, pongo 32 flip-flops. Bueno, ahí dice que son disparados por flanco. Usualmente es el flanco positivo, ya les había comentado yo. Hay una variante de los registros que son algunos flip-flops tipo D, pero que tienen registros de control de escritura. ¿Cuál es la diferencia? Tienen una señal más, una señal de escritura. Y la idea es que funcionan igual que los anteriores,
pero solo si, o sea, cambian el valor de la salida, solo si la señal de escritura está activa cuando llega el flanco. O sea, tiene dos controles. Por un lado actúan cuando funciona el flanco del reloj y además la señal de escritura. O sea que se va a actualizar el valor de la salida cuando llegue el flanco del reloj si la señal de escritura está activa. En ese caso, lo que está a la entrada pasa a la salida, por supuesto, siempre con un pequeño retardo. Si yo en el medio hago cualquier cosa, cambio cualquier valor en la entrada, no se va a actualizar la salida, por más que la señal de escritura esté activa, si es que no tengo el flanco, y por más que reciba el flanco, si es que no tengo la señal de escritura. Entonces este valor se mantiene el que estaba acá, por más que yo cambie lo que sea, hasta que vuelva a ocurrir que llegue un flanco del reloj, la señal de escritura esté activa y en ese caso lo que está en la entrada se vuelve a propagar a la salida. ¿Se entiende lo que es este registro con el control de escritura? Bueno, si ya sabemos lo que es un registro, les voy a contar qué es un banco de registros, que es un término que ya lo escucharon anteriormente, porque en sistemas con micro creo que lo vieron un poquito, solamente como un conjunto de registros. Y básicamente es eso, es un conjunto de registros. Son varios registros agrupados. ¿No? En este caso, por ejemplo, tenemos un banco de registro de 32 registros, ¿no? Donde cada registro es de 32 bits. O sea, son registros cuyo ancho es 32 bits y los hacemos de 32 bits porque nuestro ISA es de 32 bits. O sea, nuestro ISA define que el tamaño de los registros es de 32 bits. Y decimos que son 32 registros también porque en nuestro ISA manejamos un banco de registros de 32 bits. ¿No? Entonces son 32 registros agrupados de los cuales van a necesitar de algún modo un decodificador y ustedes saben que para manejar, para poder distinguir 32 registros, el decodificador tiene que recibir 5 bits, porque con 2 a la 5 bits yo puedo decodificar, digamos, hasta 32. Con 5 bits puedo decodificar hasta 32 valores. ¿Está claro? Lo dije medio raro, pero calculo que todos me deben haber entendido lo que quise decir. Si no, avisen ahora y lo repito. En este banco de registros en particular que vamos a utilizar nosotros, tenemos dos puertos de lectura de salida. O sea, va a haber dos salidas del banco de registros. ¿Qué significa eso? Que se pueden leer al mismo tiempo dos registros de manera simultánea, ¿no? O sea, es como si tuviéramos dos bases de salida de manera simultánea. Y por lo tanto tenemos dos entradas de selección correspondientes. Yo en esta entrada que dice Read Register 1, yo le pongo un valor, un número de 5 bits que me va a indicar qué registro quiero leer. Y después de un cierto tiempo de propagación, se propaga por el decodificador, me da la señal al registro correspondiente, entonces el valor del registro correspondiente, que este va a ser un valor de 32 bits, se va a propagar por la salida. ¿Se entendió eso? Tengo después otro puerto de lectura en el cual yo pongo otros 5 bits que son distintos, pueden ser distintos o pueden ser los mismos de los anteriores, no me importa, pero yo voy a leer otro registro y después de un cierto tiempo voy a tener por esta otra salida de 32 bits el valor del otro dato leído, digamos. Entonces es como si yo tuviera, como tengo dos puertos de lectura, puedo tener como si tuviera dos bases a la salida. ¿Me explico? Donde van a salir dos datos diferentes de dos registros diferentes o inclusive puede ser el mismo. Si ustedes ponen R1 y R1 acá, les va a salir dos veces el contenido del registro 1. ¿Me explico?
pero lo importante es que como tienen dos puertos, tienen dos bases a la salida y necesitan dos entradas de selección para indicar cuáles van a ser los dos registros que van a mostrar a la salida. Eso es como si fuera un bloque combinacional, porque a la larga es, yo pongo los valores acá a la entrada y después de cierto tiempo obtengo el valor a la salida. ¿Tá? El valor almacenado, por supuesto. Y eso, como dice acá también, las salidas están válidas después de un cierto delay. ¿Tá? Ese delay ya incluye el delay propio del registro, el delay de los decodificadores, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, también tiene lo que se conoce como un puerto de escritura. ¿Qué es un puerto de escritura? Va a tener una entrada, esta es una entrada de datos, una entrada de 32 bits, porque los registros son de 32 bits, y va a tener una señal de en qué registro voy a escribir, una entrada de selección. Entonces, acá yo pongo unos 5 bits para decir yo voy a escribir en el registro 14, supongamos. Y voy a escribir en ese registro lo que yo tenga en esta entrada de datos, ¿no? Y también tiene una señal de control de escritura. Entonces, cuando yo le ponga la señal esta de escritura activa, va a escribir en este registro que yo le indique este valor que está puesto en esta entrada y lo va a guardar en ese registro. ¿Se entiende? Este registro en particular, este banco de registro en particular, que tiene, ¿cuáles son las características específicas que le pusimos nosotros? Registros de 32 bits. O sea, los registros pueden ser de 32 bits o pueden ser de más o pueden ser de menos. Lo hicimos de 32 bits a los registros porque ese es el tamaño de los registros definidos por el ISA. Luego, otra particularidad es que tiene 32 registros. Podría ser de más registros o de menos. Pero le pusimos 32 registros porque esa es la cantidad de registros definidas por nuestro ISA también. Y eso implica que cada una de estas entradas de selección va a ser entradas de 5 bits, ¿no? Y que estas salidas de datos y esta entrada de datos van a ser de 32 bits. Y a su vez también la otra característica es que decidimos que tenga dos puertos de lectura y un puerto de escritura. Esto a la larga van a ser como bases quizás diferentes, después vamos a ver, que va a tener nuestro banco de registro. Lo podríamos haber hecho con más puertos de lectura o menos puertos de lectura, o lo podríamos haber hecho con más puertos de escritura o menos puertos, bueno, no menos, pero sí o sí tiene que tener uno por lo menos para escribir. Podremos haberlo diseñado de alguna otra manera y eventualmente lo vamos a hacer, pero por ahora esa base la definimos así, con dos puertos de lectura y un puerto de escritura, porque vamos a ver que nos resulta muy conveniente para nuestro ISA en particular. ¿Alguna pregunta con respecto al banco de registros? ¿O a lo que vamos viendo hasta aquí? Vamos a ver ahora lo que es una memoria ideal, entre comillas. Lo vamos a definir como un bloque muy sencillo que tiene esas entradas y esas salidas que vemos acá. Va a tener una entrada de direcciones, address. O sea, la memoria ideal la vamos a ver como simplemente es un array gigantesco de datos en los cuales va a tener una entrada de dirección, en los cuales cuando ustedes le pongan una dirección, acá en la entrada, va a generar va a mostrar un resultado a la salida. ¿Estamos? Va a tener una entrada de datos, que es para cuando ustedes quieren escribir datos, en los cuales uno le va a tener que poner la dirección en la cual quiere escribir, cuál es el dato que quiere que escribir, y después de un cierto tiempo la memoria va a escribir ese valor en su contenido interno, ¿no? Y esta memoria en particular le vamos a poner con dos señales de control.
una señal de lectura y una señal de escritura. No siempre es así. Hay memorias que tienen distintas señales, pero nosotros pueden ser inclusive una única señal, de las cuales cuando tengan un 0 es lectura y un 1 es escritura. Hay algunas variantes, pero por cuestiones de simplificarnos nuestro diseño, la vamos a, como de todas maneras es una memoria bastante idealizada, la vamos a considerar con estas dos señales de control. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esta memoria? Cuando la señal de lectura esté activa, la idea es que va a mostrar a la salida el contenido de la memoria indicado por la dirección de entrada. Estamos, por supuesto, después de un cierto delay. Entonces, cuando yo le diga a la memoria que lea un dato, va a buscar en qué dirección quiere leer ese dato y después de un cierto tiempo lo va a mostrar en la salida. Cuando yo ponga la señal de escritura, ¿qué es lo que va a pasar? La memoria va a buscar en la dirección qué valor tiene que escribir, o sea, qué dato va a escribir, va a buscar en su entrada de datos cuál es el valor que va a escribir en esta dirección y después de un cierto tiempo lo va a escribir y no va a mostrar nada en principio en la salida. Nosotros deberíamos procurar que estas dos señales no estén activas al mismo tiempo, simultáneamente, digamos. ¿Se entiende un poquito cómo queremos que funcione la memoria? De vuelta, no es una memoria real, es una memoria simplificada para que podamos trabajarla en nuestro camino de datos. Bueno, si ya llegamos hasta aquí, hemos hecho el repaso de todos los componentes que necesitamos para nuestro primer camino de datos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para con todas esas piecitas sueltas armar un procesador que ejecute varias instrucciones en un solo ciclo? O sea, suena medio ambicioso el objetivo, digamos, porque no hemos visto nada fuera de lo común, hemos hecho algunas que otras simplificaciones, pero nada muy raro. ¿Cómo tenemos que hacer para diseñar un procesador? ¿Cuál es la receta? La pregunta clave es, bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cuál será el primer paso? Y resulta que el primer paso para diseñar un ISA, para diseñar un procesador, es el ISA. Es justamente la arquitectura del set de instrucciones. ¿Por qué? Porque la arquitectura del set de instrucciones habíamos dicho que es la interfaz entre lo que es, todo lo que es software y todo lo que es hardware. Entonces, si nosotros queremos diseñar el hardware, bueno, tenemos que empezar viendo qué es lo que queremos hacer en el software. ¿Está claro? Entonces, el ISA, la arquitectura, esa nos va a dar qué queremos hacer, más o menos cómo lo queremos hacer, y nos va a ir dando pautas de cómo ir haciéndolo. Entonces, el ISA es nuestro punto de partida, por eso es que los vimos en los temas anteriores. El objetivo del procesador, a fin de cuentas, de todo procesador que diseñemos, es que ejecute de manera correcta todas las instrucciones del ISA. O sea, el procesador tiene que hacerlo bien, digamos, las instrucciones del ISA. Si no, no sirve, digamos, el procesador. No está cumpliendo con su objetivo esencial. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las instrucciones de Lisa? Lo primero que vamos a hacer es escribirlas en un RTL abstracto. El RTL abstracto es algo, vieron, y capaz se acuerdan en sistemas con micro, que es definir básicamente qué es lo que hace cada instrucción. La idea es que lo vamos a hacer lo más abstractamente posible. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vieron RTL en sistemas con micro, lo vieron en general para un camino de datos. Entonces ustedes tenían una instrucción especificada más o menos qué es lo que tenía que hacer, tenían un camino de datos dado y tenían que ver cuáles eran los pasos para ver cómo se hacía esa instrucción en ese camino de datos. Pero ahora lo vamos a ver nosotros más abstracto. ¿Por qué? Porque no tenemos camino de datos.
Entonces, queremos definir justamente el camino de datos. Entonces vamos a hacer esta definición de las instrucciones lo más abstractamente posible y eso nos va a dar una pauta de cuáles son los componentes necesarios. Gonzalo me dice, entonces no vamos a ver el concreto, sí, lo vamos a ir armando al camino de datos, Gonzalo. Sí lo vamos a terminar viendo concreto, pero lo vamos a armar a medida al RTL concreto. Entonces, con el RTL abstracto vamos a ver qué necesitamos de componentes y vamos a ver cómo nos va a dar la pauta de cómo ir conectándolos. Y esto les va a recordar ciertas cosas de sistemas con micro y del SRC1, por ejemplo, que ustedes vieron en sistemas con micro, que ya lo repasaron por suerte para prerequisito, entonces ya lo tienen un poco más fresco. Luego, una vez que tengamos todos los componentes puestos y todos los componentes interconectados, vamos a tener las señales de control que necesitamos de los componentes. Entonces, cuando tengamos las señales de control, vamos a diseñar la unidad de control para controlar todas las señales de control de todos los componentes de nuestros caminos de datos, nuestros componentes interconectados del camino de datos. Entonces esos son los pasos. Primero las instrucciones, el RTL, conectarlos de alguna manera y cuando los tengamos a todos, definir, ver sus señales de control y diseñar la unidad de control. ¿Preguntas? Creo que, a ver, sí, bueno, o sea, van bien hasta acá. Negativo, dice Benjamín. Rosalba dice, cuando empecemos con el diseño seguro vamos a entender, seguro voy a tener dudas, pero por ahora entiendo. Bueno, ahora ya vamos de a poquito, paso a paso, y la idea es que me sigan y entiendan todo, todos. Entonces ahora Santiago Latina pregunta, ¿pero qué instrucciones vamos a hacer? Bueno, justamente ahora viene la diapositiva que están viendo, que es, no vamos a trabajar con todas las instrucciones. ¿Por qué? Porque son 47, o sea, no son tantas, pero son 47. Son de todas maneras un buen número, digamos. La idea es que vamos a trabajar en clase con un subconjunto de LISA, ¿no? Porque de esa manera lo vamos a ver más sencillo, más simple, pero lo importante que ustedes tienen que tener claro es que una vez que veamos y definamos los pasos para este subconjunto de LISA, van a ver que ustedes pueden repetir los mismos pasos y agregar todas las instrucciones que ustedes quieran. Los pasos son los mismos. E inclusive si el diseño es bueno, van a ver que no hay que cambiar muchas cosas. Van a ver que con algunos pequeños ajustes o pequeñas cosas, ustedes pueden ir implementando el resto de instrucciones. Entonces la técnica y los pasos son siempre los mismos. Y eso eh, es algo bueno de el diseño tanto de Lisa como de lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Las instrucciones que vamos a ver son, en principio, estas 7. Sí, sí, ahora hacemos el recreo, Benjamín. Las instrucciones que vamos a ver son las dos de acceso de memoria, load y store, ¿no? Está bien, había load byte, load half, no importa, esas las vamos a dejar de lado. Vamos a trabajar con load word para cargar 32 bits de memoria y store word para escribir un valor de 32 bits en la memoria. Vamos a ver instrucciones de procesamiento, la suma, la resta, una AND y una OR. Y vamos a ver una instrucción de salto únicamente, que es el salto si es igual, que es el branch equal, ¿se acuerdan? Comparaba dos registros para ver si son iguales, y si son iguales entonces saltaba, ¿no? ¿Se acuerdan qué formatos de instrucción tienen eh, estas instrucciones? Los tipo uno y tipo 2 que vimos en micro. No,
Son instrucciones de ELISA y RISC-V. Yo les mostré los 4 formatos base en las clases anteriores y además había 2 formatos extendidos. Había un dibujito con colores. Ahí Rosalba dice, el salto es formato tipo B. Sí, el salto es formato tipo B. Bien. Las otras, ¿cuál dijo? Ah, Santiago dijo, AD y sub tienen formato tipo R. Exactamente. AD y sub y las AND y OR también son tipo R. Bien ahí. Santiago dice formato tipo S para los store. Perfecto. Falta el load nomás. ¿Alguien arriesga tipo L? No. Pero Benjamín dice tipo I. No sé si es una I o una L minúscula, pero sí, es una L minúscula. Pero no, es una I. Es una formato tipo I de inmediato. Entonces, repasemos. El load es formato tipo I. El store es formato tipo S, que es bastante parecido al I. Todas estas son formato tipo R y el salto es formato tipo B larga, que el formato B larga es una variante del formato tipo S. O sea, son todos, estamos ahí. Era una timba. Bueno, ahora vamos a aprovechar el recreo entonces para repasar los formatos de las instrucciones de RISC-V. ¿Les parece que hagamos un recreo ahora? Sí, por favor, dice Benjamín. ¿Pero vamos bien hasta acá o no? Bueno, 8:57, no, 9:08. 10 minutos, mira, justo acaba de cambiar el reloj. 9:08 y arrancamos con el cronograma, una cosa así de eso. Tranqui, tranquilo, no pasa nada, ya vamos a seguir bien. Pero en 10 minutitos nos vemos. Por lo pronto yo voy a detener la presentación y me voy a servir algo para tomar.
Bueno, yo ya estoy de nuevo. Son las 9:08. O sea, ya tuvimos los 10 minutitos. Bueno, Santiago dice que acaba de terminar de hacerse el café. Bueno, espectacular para volver a sentarse con el cafecito caliente. Boeri dice que también está. Rosalba se hizo un café también. Bueno, bueno, está a tiempo, digamos. No sé cómo será tu setup, pero con unos auriculares inalámbricos, con todo se puede, o con el celular, podés ir y hacerte el café también mientras estamos en clase. Para volver a retomar, vamos con el cronograma porque es fácil. Mientras perdemos el minuto más hasta que sean las 10, que llegue Matienzo. Hoy empezamos con el tema 7, lo cual ya se deben haber dado cuenta. Muy probablemente el miércoles lo terminamos. Y el miércoles ustedes tienen clase práctica con la evaluación del práctico 3, que trataba sobre los temas 4 y 5. Y se publica el enunciado en la guía del laboratorio 1, que es sobre el tema 6. Ese está bastante divertido desde cierto punto de vista y aburrido desde otro punto de vista del laboratorio 1, pero ya van a tener para entretenerse con él. No les quiero arruinar la emoción, digamos. Ustedes tienen que concentrarse ahora en el, en el práctico 3. Eh, Me pregunta Benjamín en el chat si era un único laboratorio, ¿no? No, son 3 laboratorios. Este es el primero, digamos. Después del parcial hay otro y al final de la materia hay un tercero. Y el viernes empezaremos el tema 8, que en una de esas, quizás con un poco de suerte y viento a favor, lo empezamos el miércoles. Lo veo medio difícil, pero no quita que en una de esas, si no es el miércoles, lo más probable que sea el viernes empezamos con el tema 8. Bueno, 9 y 11, ¿podemos volver con la clase, Matienzo? ¿Estamos bien ya? Perfecto. Todos los demás también ya estamos atentos de vuelta. ¿Han repasado cuáles eran los formatos de las instrucciones del RISC-V? Digamos, dice Rosal. Las tienen ahí. Yo hago los deberes por ustedes y para ayudarlos con el repaso, las tienen en la diapositiva. Fíjense, tenemos 4 formatos base, que eran tipo R, tipo I, tipo S, se me clavó el mouse, tipo N, tipo I, tipo S y tipo U, con los opcodes, los registros destino acá, los registros fuente RS1 acá, RS2 acá, los inmediatos aquí. Todos los formatos tenían el opcode de 7 bits. Los formatos que eran usados para salto eran el formato B y el formato J. El formato B es casi igual que el S y el formato J casi igual que el U. La diferencia es que el campo inmediato, que es de 12 bits, sigue siendo de 12 bits, pero representa un número de 13 bits. Está desplazado un bit hacia la izquierda. Eso es para que salten más lejos. ¿De acuerdo? Importante que el diseño de Lisa, los campos para los registros que van a ser leídos siempre están en la misma ubicación. O sea, RS1 siempre va a estar comprendido entre los bits 19 y 15 inclusive,
de todas las instrucciones que tengan que leer un registro 1. Y el registro 2 siempre va a estar entre los bits 20 y 24 de todas las instrucciones que tengan que leer un registro 2. Y el registro destino siempre va a estar entre los bits 11 y 7 de todas las instrucciones que tengan que escribir algún registro. ¿Estamos? Recuerden que los campos inmediatos siempre son extendidos en signo. Y para extenderlo en signo, extendemos el bit más significativo, que el bit más significativo de todos los campos inmediatos es el bit 31. Ahora, con este pequeño repaso, ¿se acuerdan un poco de los formatos de las instrucciones de RISC-V? Ahora sí, ya está clarísimo. ¿Alguna duda con respecto a estos formatos? Entonces, las instrucciones que vamos a ver nosotros, tenemos la instrucción load, va a tener este formato, tipo I. La instrucción store va a tener este formato, tipo S. La instrucción branch va a tener uno que es casi igual que este, o sea, van a tener los mismos campos fuente. La instrucción tipo R, para la instrucción suma, resta, la AND y la OR, va a tener el formato tipo R, digamos, o sea, este formato de arriba. El formato tipo U no lo vamos a trabajar en los ejemplos en clase. Entonces veamos, si ya tienen un formato un poco más claro, vamos a ver algunos RTL de ejemplo. Les voy a mostrar, creo que son 3 RTL nomás, para que puede ser RTL o RTN. Me pregunta Gonzalo en el chat, perdón, si no es RTN en vez de RTL. RTN es notación de transferencia de registros. RTL es lenguaje de transferencia de registros. En la práctica vamos a ver quizás la notación, como muy bien estás observando vos. Ahora, en la vida real, todo el mundo utiliza RTL y utiliza como lenguaje. Es básicamente lo mismo. O sea, nosotros vamos a usar una notación más que un lenguaje, pero un lenguaje es medio como una notación, o sea que podríamos decir que es más o menos lo mismo. Si lo importante es distinguir entre abstracto y concreto, lo vamos a hacer lo más abstracto posible. Pero está buena igual la pregunta de González, significa que está atento. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una instrucción add. RD que tiene 3 operandos, el operando destino y los 2 operandos fuentes. Lo que se supone que hace esto es guarda, o sea, el RTN abstracto sería que guarda en RD la suma de R de RS1 más R de RS2. Ese sería el que es totalmente abstracto. Ahora, qué es lo que tendría que hacer este add, digamos, para poder hacer eso? En realidad, lo primero que tiene que hacer es, de algún modo, hacer el fetch de la instrucción, ¿no? Y el fetch de la instrucción básicamente es ir a memoria con la dirección apuntada por PC, porque sabemos que PC es un registro que está en el ISA, tiene que estar. Entonces, ir a buscar a la memoria de instrucciones lo que está apuntado por PC, de ahí se supone que extraer una instrucción, no sé si la guardaremos en algún lado o no, ya después vemos, y después incrementar PC. Incrementar PC figura ahí como PC más 4. Entonces, ¿por qué se incrementa PC en 4? A ver si están lo suficientemente despiertos. Rosalba dice, porque las instrucciones son de 32 bits. Gonzalo dice, porque los registros son de 32 bits. Rosalba complementa su respuesta anterior y dice, porque las instrucciones son de 32 bits y los espacios de memoria son de 8. Y esa es la respuesta correcta para Gonzalo y para los demás. No es que los espacios de memoria es
los datos en memoria, en general, siempre, la memoria en sí siempre es direccionable de a byte. O sea, es direccionable de a 8 bits. Las instrucciones, las instrucciones del RISC-V, son todas instrucciones de 32 bits. O sea, 32 bits son 4 bytes. Entonces, para pasar el PC a la siguiente instrucción, en principio debe incrementarse en 4. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque lo van a ver, lo deben haber visto ya un poco, lo van a ver ahora y lo vamos a ver muchísimo en lo que queda de la materia. Sobre todo en los temas que vienen ahora. O sea que si tienen dudas con eso, pregunten, repasen, vuelvan a... Si no quieren preguntar ahora, vuelvan a ver el video después, pero es importantísimo que sepan por qué PC se incrementa en 4. Entonces, de alguna manera, SA tiene que hacer el fetch, ¿no? Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, básicamente lo que les dije yo hace un rato. Hacer que escribir en un lugar del banco de registro, en RD, en el registro especificado por RD, la suma de el registro especificado en RS1 más el registro especificado en RS2. ¿Cómo? No sabemos todavía, pero por lo menos tiene que hacer eso. Y no tiene que hacer nada más. ¿Se entiende lo que es el RTN o RTL de la instrucción add? Bueno, vemos otro. Vemos cómo sería el del... A ver, no, antes de ver otro. Hay una duda, justito, sobre la campana, estaba tipeando para eso. Me pregunta Santiago, ¿cuál es la diferencia entre escribir así como está en la diapositiva y escribir directamente RD que cargue con RS1 más RS2? Es una buena pregunta, está bien porque sirve para definir notaciones y definir cosas. Lo que pasa es que acá RD, RS1 y RS2, como está puesto arriba, son números de registros. O sea, acá yo te pongo, por ejemplo, el registro 5, ¿estamos? Y en cambio, R de RS1 es el contenido del registro 5. Entonces, ponerlo así, ¿y por qué es importante acá distinguirlo? Cuando vemos cámara de datos es importante porque eh, esto, por ejemplo, es un numerito de 5 bits que me indica el número de un registro, de entre 0 y 31. En cambio, esto, R de RS1, es un valor de 32 bits. Y este valor de 32 bits es lo que realmente se suma con este otro valor de 32 bits. ¿Se entiende? Entonces, eh, entonces si nosotros hiciéramos directamente RS1 más RS2, es como que estemos sumando valores de 5 bits y no es lo que realmente se está haciendo. ¿Ya? Estos son los números de los registros y es que son referenciados, digamos, en el banco de registro y esto es el dato en sí, este es el contenido del registro. Es muy buena la pregunta de Santiago. Digamos. Me dice Benjamín en el chat, claro que RD, RS1 y RS2 son las referencias, por decirlo. Exactamente. Bueno, entonces, ahora sí vamos con la siguiente. La instrucción load, que era de formato tipo I, tenía un registro de destino, un registro de fuente y un campo inmediato. ¿Cómo hacía la de... ¿Qué era lo que hacía la instrucción load? Utilizaba un modo de direccionamiento indexado para acceder a memoria. Entonces, ¿qué es lo que se supone que hace el RTL de la instrucción load? Bueno, por un lado tiene que ser el fetch, ¿estamos? Y el fetch tiene que de vuelta es idéntico al del add, o sea, tiene que ir a buscar la instrucción desde el valor apuntado por PC, o sea, tiene que ir a memoria con el valor direccionado de PC y después incrementar PC para que apunte a la siguiente instrucción y eso vendría a ser incrementarlo en 4, porque la instrucción load es una instrucción secuencial de 32 bits. Ahora después lo que hace
o lo que yo acá lo pongo así en modo de un supuesto paso, lo que hace este load es calcular cuál es la dirección en la cual voy a acceder a memoria. ¿Y cómo calculo la dirección de acceder a memoria? Como el contenido del registro, que me va a servir como base, más la constante, pero extendida en signo. Porque si recuerdan, esta constante es una constante de 12 bits. Este número es de 5 bits, pero este número R de RC1 es un número de 32 bits, porque los registros son de 32 bits. Entonces yo tengo que extender la constante de 12 bits hasta 32 bits. Una vez que tengo los dos valores de 32 bits, los sumo y con eso obtengo la dirección con la cual voy a acceder a memoria. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es lo que hemos dicho en el modo de direccionamiento indexado de un registro base más un desplazamiento. ¿Cómo funciona la extensión de signo? Primero le hago una pregunta yo y después respondo a la pregunta de Benjamín en el chat. La extensión de signo, ¿se acuerdan cómo se extendía en signo una constante de 12 bits? Se cambia el bit más significativo. Exactamente, se los dije hace un rato, digamos. La extensión de signo era repetir todas las veces que sea necesario el bit más significativo de la constante. Eso es lo que quiso decir Benjamín, pero estaba bastante bien, punto para Benjamín igual. Y me pregunta en el chat, ¿sería equivalente eso a un LDR, RA, RB constante 1? Sí, sería equivalente a eso. Eso es un modo de direccionamiento indexado donde tu RB es el registro base, C1 es la constante y RA es el registro destino. Bueno, y una vez que tenemos la dirección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acceder a memoria con esta dirección y el valor obtenido de memoria, cargarlo en nuestro registro destino. ¿Estamos? Eso es lo que hace la instrucción load. Una pequeña aclaración con la instrucción load. Acá yo separé estos dos pasos en lo que es cálculo de la dirección y después el acceso a memoria y la carga del registro, pero en realidad yo podría haber puesto acá simplemente md r de rs1 más signo, o sea, todo esto lo podría haber puesto acá en vez de address y hubiera sido el único paso para que me queden, digamos, dos pasos como está el add y hubiera sido exactamente lo mismo. Yo lo puse acá separado para explicarles más simple, digamos, qué es lo que es el cálculo de dirección y después decir que con esa dirección accedo a memoria. Pero no necesariamente hay algo intermedio acá. ¿Me explico? O sea, esto es una cosa que lo podría haber puesto en un único paso sin ningún problema. Lo separé en dos para que intente ser más claro para ustedes. Y porque me sirve para después, pero eso es otro tema. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo es el RTL de la instrucción store, que tiene otro formato. La instrucción store es tipo S, pero utiliza de igual manera el modo de direccionamiento indexado de la instrucción load porque es una instrucción para acceder a memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace el store? Hace de vuelta el fetch, que si se fijan está marcado con un azulcito porque es el mismo para las tres instrucciones. Y después, como el store utiliza el mismo modo de direccionamiento que el load, en realidad vuelvo a copiar la misma cálculo de la dirección. Que de vuelta esto no es que sea un valor temporal ni nada, sino es cómo calcula la dirección tomando el registro base y sumándole la constante extendida en signo. A diferencia del load, que es lo que hace el store, guarda en memoria, en la dirección indicada por esta suma, el contenido del registro
RS2, que es su segunda fuente. O sea, es como el load, pero al revés. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendieron hasta aquí los RTL de estas tres instrucciones? Ustedes podrían hacer lo mismo con la instrucción AND, la OR, y con el branch, que es un poquitín más difícil, digamos, queda tarea para la casa. Santiago dice, me perdí con la notación. ¿No irían al revés RS1 y RS2? ¿Te referís a en la instrucción store? Puede ser. Acá puedo haber puesto al revés. De todas maneras, no es tan importante. ¿Por qué? Porque los dos son fuentes. O sea, y siempre es RS1 seguro el que se utiliza para el cálculo de la dirección. Eso seguro. Si querés, lo puedo corregir, digamos, puedo poner RS2 acá, RS1, y este que esté junto con el inmediato como para el cálculo de la dirección, y este como el otro fuente. Sí, puede ser que sea un error de tipeo mío, digamos. Pero lo que es seguro es que el registro 1 se utiliza para el cálculo de dirección, eso es 100% seguro. Y es el RS2, porque el RS2 es el que es el distinto en el modo de direccionamiento. Entonces ese es el que se usa como el dato que se va a escribir en memoria. Es buena también la observación. Se nota que está despierto Santiago Latina. ¿Alguna otra pregunta? El otro Santiago dice que les dejo para la casa el más difícil, por el branch. Y en realidad no es el más difícil por el branch. Porque si quieren lo podemos hacer así rápidamente hablado, no va a estar escrito. El branch también tiene que hacer el fetch. ¿Estamos por ahí? Después el branch es un formato parecido al S, en este sentido, tiene dos registros. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esos dos registros? Tiene que compararlos para ver si son iguales. ¿Cómo los va a comparar para ver si son iguales? A ver si a alguno se le ocurre. Gonzalo dice, los resta y si dan cero son iguales. Exactamente. Entonces, lo que va a hacer, digamos, es, en vez de sumar acá, va a hacer una resta entre los dos registros y de algún lado va a ver si son cero o no, eso ya después lo vemos. Y ahora, ¿qué pasa si son iguales? ¿Qué es lo que tiene que hacer si son iguales? Tiene que saltar. ¿Cómo salta? ¿Cómo sería el salto? Rosalba va diciendo, cambia el PC. Bien, o sea, escribe PC. ¿Estamos? Benjamín se juega y dice PC con la dirección de la etiqueta. Fíjate que la etiqueta en realidad va a ser una constante inmediata. Entonces, a esa constante inmediata de 12 bits, ¿qué es lo que hay que hacer? A la constante inmediata, primero hay que extenderla en signo, como dice Santiago Latina, y después hay que multiplicarla por 2, como dice Rosalba. ¿Por qué hay que multiplicarla por 2, Rosalba? Me dice Rosalba, porque en el otro formato se desplazaba un bit. Exactamente, porque el formato del branch era la constante eh, desplazada, o sea, un bit. Exactamente, entonces la constante de 12 bits había que hacerla de 13, y eso era multiplicarla por 2. O sea, desplazar un bit hacia la izquierda, que es lo mismo que multiplicarla por 2. Excelente la respuesta de Rosalba. Y ahora me preguntaba Gonzalo en el chat, ¿cómo escribimos el si son iguales? Por ahora le mandás si son iguales, o sea, si registro 1 igual al registro 2, entonces PC se carga con la constante. Ojo,
Y además no es la constante extendida en signo. Es, si se acuerdan, es direccionamiento relativo a PC. O sea, es PC más la constante. Yo les voy a poner en el chat, quedaría una cosa así. ¿Se entiende? ¿Ven todo lo que acabo de poner en el chat? Y eso es solamente si los registros son iguales. El primero es comparar los registros, el contenido de los registros, no los números de los registros. Compara el contenido de los registros. Si los registros son iguales, entonces actualiza PC con ese valor. Y ya les resolví yo lo que era para la casa. En el fondo, no es tan diferente de lo que estamos haciendo. Lo vamos a ver igual en detalle cuando lo hagamos directamente el branch. Bueno, y empecemos con la parte linda. Vamos ahora a hacer el camino de datos. Y lo primero que notamos acá en este RTL es que los fetch son todos iguales. Y son todos iguales para, por lo menos para todas las instrucciones secuenciales. ¿Estamos de acuerdo? Dejemos en suspenso momentáneamente el salto, porque me toca PC, pero si no me toca, no me modificaría PC, todos hacen lo mismo. Van a buscar el dato a una memoria con el valor indicado por PC y luego incrementan PC más 4. Lo incrementan en 4 PC. Ahora, si pensamos un poco, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos una memoria, ¿no? Y esa memoria no necesita señales de control ni tampoco necesita entrada de datos porque no se va a escribir nunca. Simplemente se lee siempre y se lee siempre con el valor de PC. Entonces, no hay nada, es una memoria muy simple, es más fácil que la memoria ideal que habíamos dicho nosotros antes. Y no se va a escribir nunca porque lo único que hace es leerse, por lo menos hasta ahora, digamos. Y la salida de la memoria va a ser directamente la instrucción que nosotros leamos y es la instrucción que queremos ejecutar, decodificar y ejecutar. Entonces podemos hacer un diagramita como el siguiente, en el cual nosotros tenemos nuestra memoria con la dirección de entrada de lo que queremos leer y tenemos la salida que va a ser la instrucción. A esa tenemos un registro que es PC, que es donde se almacena el valor del PC actual, y directamente conectamos el valor del registro PC con la señal, con la dirección de entrada de la memoria, para que la memoria siempre lea el valor de PC. A su vez, tenemos acá un sumador. Es un sumador de 32 bits, fíjense, no dice acá, pero un sumador de 32 bits, donde recibe en una de las entradas el valor de PC y en otra de las entradas un 4, pero un 4 expresado en 32 bits. O sea, va a tener todos 31 ceros y un 1, pero a la larga tiene que ser de 32 bits. Y lo pongo así como un 4 fijo, esto está cableado, ¿por qué? Porque en principio este sumador lo único que hace va a ser sumar siempre 4. Nunca va a tener que sumar ninguna otra cosa. ¿Tá? Entonces yo puedo poner cableado hacia un 4, pongo cableada esta entrada del sumador, entonces el sumador va a sumar siempre PC con 4. Y la salida del sumador la mando a PC. Entonces este registro, que va a ser un registro, cuando llegue el flanco se va a escribir con el valor de PC más 4. Y a partir de ahí, después de un cierto delay, va a propagar su salida y ese valor de PC
va a ser leído por la memoria. Después de un cierto tiempo la memoria va a generar su salida, que es la instrucción que queremos decodificar, y esto va a hacer que se sume con 4, va a quedar acá y se va a escribir recién en el próximo ciclo. Me dice Gonzalo, perdón, quizás no estuve atento, pero haremos una arquitectura Harvard. No sabemos todavía, Gonzalo. Benjamín, perdón. Perdón. Sí, Benjamín. Disculpen. Leí Gonzalo arriba y después Benjamín. Me pregunta si vamos a hacer una arquitectura Harvard. No sabemos. Quizás sí, quizás no. Por ahora tenemos una memoria y esta memoria hace esto. Después vamos a ver si la vamos a ir modificando. O si agregamos otra memoria. Entonces, vamos tranquilos, vamos paso a paso. Esto es lo que haría un fetch, o cómo se haría un fetch. Súper simplificado. En realidad no es súper simplificado, esto es lo que haría un fetch. Lo que vamos viendo hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Me siguen todos? Los que no estén hoy se van a pegar una pérdida después de la clase del miércoles. Ideal para tomar quiz el miércoles, ¿no? Pero bueno. Suponiendo que ya tenemos el fetch, ¿no? Suponiendo además que esto me entrega directamente la instrucción que yo quiero leer. No, en principio no haría falta guardarla en ningún lado. Ya vamos a ver si eso es posible realmente. Matías dice que ya está perdido igual, ¿ya? Que a pesar de que está perdido igual. Vamos a ver cómo podemos hacer o qué necesitamos para ejecutar las instrucciones de formato tipo R, ¿no? Las instrucciones de formato tipo R necesitan leer dos registros del banco de registros, que son los registros fuente con los que va a operar la instrucción. Por suerte, esos campos ya están disponibles en la instrucción. O sea, en el formato tipo R directamente estaban los dos campitos separados para los dos registros que van a ser leídos. Una vez que yo lea del banco de registros, tengo que hacer la operación con la ALU. O sea, voy a necesitar un banco de registros y voy a necesitar una ALU, por lo menos. Y el resultado lo escribo nuevamente en el banco de registros. También en un registro que está disponible en la instrucción. Entonces, fíjense acá, voy a necesitar estos dos componentes. El banco de registros, que es el banco de registros que especificamos nosotros, y una ALU, para poder hacer las instrucciones tipo R. Ahora fíjense esto. Yo directamente los registros que voy a leer y que voy a escribir, todos estos 15 bits de acá que necesito, están perfectamente especificados y perfectamente definidos en el formato de instrucción. Entonces yo una vez que yo leo mi instrucción, y yo tengo mi salida de 32 bits acá, que son, entonces tengo 32 cablecitos con mi instrucción, yo tranquilamente podría decir, che, algunos de los cablecitos los conecto acá, otros de los cablecitos los conecto acá, otros de los cablecitos los conecto acá, y ya tengo los registros que voy a leer. Después de cierto tiempo, el banco de registros me va a dar los datos con los que tengo que operar, y esos datos se los tengo que pasar a la ALU. Entonces, por más que no están dibujadas, es medio, uno dice, bueno, esta flecha de acá, la puedo conectar acá, esta flecha de acá, este dato de salida, lo puedo conectar acá, y ya tengo que la ALU recibe los dos operandos del banco de registro. Y no hay mucho misterio, digamos, o sea, simplemente continúo con estas flechas. Y ahora me falta la salida de la ALU. ¿A dónde la tengo que conectar a la salida de la ALU? La salida de la ALU es lo que se escribe en el banco de registro. Volvamos al banco de registro. ¿A dónde está la entrada de los datos que se escriben en el banco de registro? Es esta de acá abajo. ¿Lo ven? Entonces yo directamente tendría que conectar con un cable esta salida de la ALU con esta entrada de escritura del banco de registro. Recuerden, esto me decía en qué registro voy a escribir y este de abajo me decía qué dato voy a escribir. Entonces el dato
viene de la ALU, es el resultado de la ALU. ¿Me siguieron? ¿Se entiende un poco hasta acá? Fíjense que es un camino de datos un poco diferente al que ustedes han visto, por ejemplo, del SRC1, en el cual ustedes tenían un bus que conectaba todo. Bueno, acá no tenemos un bus, acá lo vamos conectando como se nos dé la gana. O sea, como nos resulte más fácil. Y vamos agregando cosas según vamos viendo que vamos necesitando por el RTL de la instrucción. Entonces, anteriormente necesitábamos una memoria, ponemos una memoria. Necesitábamos un sumador, ponemos un sumador que sume 4. Necesitamos un banco de registro, ponemos un banco de registro. Necesitamos una ALU, ponemos una ALU. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué tendríamos que hacer con las instrucciones load store? Y vemos estas y ya terminamos. Primero, las instrucciones load store también necesitan leer del banco de registros. O sea que en principio la conexión sería similar o la misma que la que teníamos antes para las instrucciones tipo R. Luego las instrucciones load store calculan la dirección de memoria en la ALU, o sea que necesitan la ALU también, utilizando un registro más la constante inmediata, que la constante inmediata viene de la instrucción, o sea, también la podemos sacar de la instrucción. Y hay que extenderla en signo antes de que ingrese a la ALU. Y después, con la dirección esa de la salida de la ALU, con esa dirección accedemos a memoria y en el caso del load, la salida de memoria es la que guardamos en el banco de registro. Pero también necesitamos una memoria y necesitamos el banco de registro. Y el store guarda el dato del banco de registro, que ya leímos, en teoría, lo guarda en la memoria. Y ahí termina, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos? De vuelta un banco de registros, una ALU y una memoria. ¿No? Ahora, pregunta. Y ahora viene la pregunta de Benjamín Boeri. ¿La memoria puede ser la misma que para las instrucciones? Gonzalo dice depende. Benjamín dice, y puede ser, podría ser la misma. Santiago dice, bueno, en la memoria que nosotros pusimos antes no se podía escribir. Bueno, en ese caso simplemente podremos reemplazar ese tipo de esa memoria que hemos puesto por una que se pueda escribir ahora realmente. Pero el tema es, conceptualmente, ¿puede ser la misma memoria? Más allá de que de los controles de escritura, ese tipo de cosas, no puede ser la misma memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es un componente secuencial. A la larga se va a escribir cuando llegue la señal del reloj, cuando se decida actualizar. ¿No? Y la idea de acá que tenemos nosotros es que todos los componentes secuenciales se actualicen en el mismo instante, que es al final del ciclo. Entonces al final del ciclo cambia PC, al final del ciclo se escribe la memoria, al final del ciclo pasa todo lo que tiene que suceder. Porque la idea es que escribamos todo en un solo ciclo. ¿No? Entonces, por ese motivo, nosotros no podemos utilizar la misma memoria y necesitamos memorias separadas para instrucciones y para datos. ¿Se entiende? Si tuviésemos una sola memoria, nosotros le damos a la memoria, piensen esto, va de vuelta a otra explicación. No, va de vuelta para Gonzalo, para Benjamín. Ustedes tienen una sola memoria. A esa memoria le dan el valor
de direcciones en base a PC. Entonces la memoria busca una dirección y entrega un resultado. ¿Estamos? Supongamos que después ustedes quieren hacer una instrucción load. Cuando quieren hacer una instrucción load, le cambian la dirección para poder acceder a la memoria. ¿Estamos? Cuando le cambian la dirección para poder acceder a la memoria va a dar otro resultado. ¿Estamos? Porque pasó un cierto tiempo, le cambiaron la dirección, entonces va a mostrar otro resultado. Y ese otro resultado ustedes lo van a interpretar como otra dirección. ¿Me explico? Como otra instrucción, perdón. Entonces van a empezar a decodificar otra instrucción. Van a leer otros registros, van a hacer otra cosa. Pero en realidad no era otra instrucción, sino que era la misma que estaba accediendo otra vez a la misma memoria. Pero si lo manejamos todo en un solo ciclo, no podemos cambiarle la dirección a la única memoria que tenemos. La memoria tiene que mantener esa dirección durante todo el ciclo del reloj. Claro, dice Benjamín ahí en el chat, tendría que poder leer de algo equivalente a un mar. Exactamente, habría que poner un registro, o un registro para que almacene la dirección, o un registro después para que almacene la instrucción, un tipo de un IR, un registro de instrucción para que me guarde la instrucción, pero ya hay que poner algún otro registro, ya hay que poner algo, ¿explico? Y como lo que queremos hacer es que sea todo en un único ciclo, o sea, no podemos poner nada intermedio que me guarde el estado. ¿Se entiende? O sea, no podemos poner nada intermedio que nos guarde el estado porque decidimos, o porque el objetivo es diseñar algo que funcione en un solo ciclo de reloj. O sea, ejecute toda la instrucción en un solo ciclo de reloj. Eso nos obliga a tener que poner dos memorias separadas. Nos obliga a poner una arquitectura hardware. Entonces, ¿cómo quedaría el camino de datos tipo, ya ahora para las tipo R, para tipo load y tipo store? Va, para el tipo R, para el load y para store. Además de obligarnos a poner dos memorias, nos obliga a poner dos multiplexores. No sé si se dieron cuenta. ¿Por qué? Primero porque ahora el segundo operando de la ALU puede venir de dos lugares distintos. O sea, la ALU en el caso de las instrucciones tipo R va a sumar dos registros. Pero en el caso del load y store va a sumar un registro con la constante. Entonces significa que el primer operando siempre viene del banco de registros. Pero el segundo operando puede ser o del banco de registros o la constante inmediata. Eso me genera que yo pueda tener dos fuentes para un mismo destino. Entonces ahí tengo que poner un multiplexor. ¿Se entendió? Capaz que después con el dibujito se entienda mejor. Y el segundo multiplexor es con el dato a escribir en el banco de registros. Porque en las instrucciones tipo R, lo que se escribe en el banco de registro es la salida de la ALU. Pero en las instrucciones load, lo que se escribe en el banco de registro es la salida de memoria. Entonces, de vuelta, tengo dos posibles lugares, pero dos posibles lugares de donde tomar datos y a un único destino, que es la entrada de escritura del banco de registro. Entonces ahí tengo que poner otro multiplexor. Entonces, el camino de datos para las instrucciones tipo R, para las instrucciones load y para las store, quedaría más o menos así. No se muestra acá la parte del fetch, porque lo hemos dejado aparte. ¿Qué sería? Está el banco de registros, está la ALU y está la memoria. Del banco de registros tengo, primero, tomo de la instrucción, simplemente, o sea, de lo que sale de la memoria en principio, tomo los campitos de los registros a leer y el registro a escribir, que lo tomo igual de la instrucción. De la instrucción también saco los 12 bits para la constante. Acá pongo un bloquecito que es generador de constante inmediata,
que lo único que hace es extender el signo, por ahora. Tengo la ALU, que la conecto al banco de registros, y acá tengo el multiplexor que hablaba, que me elige si la segunda operando de la ALU viene del banco de registros o la constante inmediata. La ALU opera y la salida de la ALU puedo hacer dos cosas. La mando o hago dos cosas en realidad al mismo tiempo, total son cables. La mando a la memoria como dirección para las instrucciones load store y además puedo venir por este caminito por acá que se saltea la memoria, la podría mandar a través de este multiplexor a el banco de registros para escribir el resultado, en el caso de las instrucciones tipo R. Y en el caso de las instrucciones tipo load voy a acceder con la dirección que es la salida de la ALU y el dato leído lo mando a el banco de registros para escribirse. ¿Cómo haría una instrucción store? Con la dirección que está calculada a la salida de la ALU y el dato a escribir lo saco de el banco de registro. Ven con esta flecha de acá, viene para acá directamente y escribo en la dirección que está dada por la salida de la ALU el valor del registro que salió del banco de registro. ¿Me siguen cómo es el camino de datos? Tremendo ingenio, dice Benjamín. Fíjense que lo que estamos haciendo es, de vuelta, el mecanismo es fijarnos qué necesitamos. Ponemos el componente y los vamos conectando de la mejor manera posible. O sea, no pongo ningún tipo de limitación por el momento. O sea, no digo voy a tener un bus, voy a tener una memoria. Si tengo que agregar un sumador, pongo un sumador. Si tengo que agregar una memoria, pongo una memoria. Tengo que tirar cables, tiro cables por todos lados. Total, son cables. ¿Lo van viendo? No tenemos ninguna. La única limitación que nos pusimos es tratemos de hacer lo que lo haga en un solo ciclo. Y que haga las instrucciones correctamente, por supuesto. ¿Preguntas con este dibujito? Bueno, yo diría que cortemos acá. Creo que después vienen los branch. Sí. No, los branch ya los dejamos para el miércoles. Hacemos un branch el miércoles. Puede ser después de clase. Después de clase, pero tienen otra clase. Estaría buenísimo si después salimos a las 10 y antes de la evaluación metemos ahí un branch en el medio. Es buena la idea. Bueno, sí, acá en Matienzo acaba de decir en el chat, hay que rever la clase. Les recomiendo que no necesariamente revean la clase, vean de vuelta el video que dura 2 horas casi, pero sí repasen. Ustedes tienen las diapositivas, lean bien, vean bien los pasos, vean bien qué es lo que hicimos, cómo hicimos para elegir los componentes, cómo los fuimos conectando, para, para ver, se puede ver en velocidad más rápida, lo que ustedes quieran, digamos, pero vayan siguiendo cómo es el razonamiento desde tener los componentes sueltos, partir desde lisa y llegar a este dibujito que estamos acá. Porque este dibujito le vamos a empezar a agregar cosas, complicar, y la idea es que lo tengan lo más claro posible. Y con eso ya corto acá, voy a detener la presentación y me despido. Nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal. Que les vaya bien. Adiós.